Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. Buenos días, estamos en el programa de las Voces de Cambio y el tema que vamos a tocar, ¿hasta cuándo clases y pago? Y hemos invitado para esto a un profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Nicolás Alvarado Báez. Quiero hacer hincapié que él es un ex morador de casas, salió de una casa para estudiante y gracias a ellas, pues hay muchos profesionistas en la escuela, tenemos varios que son egresados de las casas para estudiante. Hoy nos encontramos en un problema muy grave, que es el de más de 9 semanas de paro, sin clases, sin pago regular, y pues aquí los sectores involucrados fundamentalmente es la autoridad, los trabajadores y los estudiantes. Entonces, pudiéramos hablar quizá lo que nos corresponde a nosotros, que somos los profesores inicialmente, después vendrían los demás. ¿Qué nos contarías que habría necesidad de que el sindicato o los trabajadores hiciéramos? Sí, bueno, antes que nada, buenos días, Leopoldo. Pues yo creo que es un contexto complicado, no solamente en la Universidad Michoacana, sino, bueno, lo hemos visto en todo el estado. Pareciera que los problemas son comunes, pero bueno, hablando más de lo que conocemos, por tenerlo más cerca, el caso de la Universidad Michoacana, con todo este tiempo que tenemos ya en paro de actividades, al principio se llamaron de brazos caídos, paro de brazos caídos, y ahora en espera de pago, perdón, pues vemos que no hay hasta ahorita una posible solución, salvo lo que luego por ahí de repente leemos en medios. Ha faltado, creo que, información precisa de ambas partes, tanto la autoridad como del propio sindicato de profesores en este caso, o al menos en la sección a la que pertenezco, pues no ha habido esa información por la vía que debiera llegar, según mi perspectiva, ¿sí? Creo que en ambos casos ha faltado que nuestros representantes pues nos tomen en cuenta, y hablo en los dos sentidos, tanto los representantes en el caso de la autoridad como los representantes en el caso del sindicato, ¿sí? Y nos tomen en cuenta como para que recaben las voces de la comunidad, en este caso de académicos, y poder intercambiar ideas que pudieran llevar a una posible solución, o lo más pronto que se pudiera, ¿no? Sí, el hecho de estar con una falta de pago, pues efectivamente eso corresponde, en mi perspectiva, a la autoridad, pero pues aquí los que de alguna manera también están en medio son los estudiantes, como bien lo mencionas. Pues aquí en el caso de del sindicato, del SPUM específicamente, hay un antecedente de que, bueno, en este momento hay un paro de brazos caídos, ahora por pago, pero al final de cuentas no son normales las clases. Platicábamos que era necesario que hubiera un replanteamiento de este paro, ¿no? O sea, que se consultara a los profesores fundamentalmente de qué pensaban, de cuál era el camino que se había seguido, si es el correcto, teníamos que cambiarlo o que no cambiarlo. Porque creo que este es un mandato del Congreso de un paro de este tipo. Entonces, ¿hay alguna forma de que esto no sea así tan permanente, sino que hubiera algo que pudiera salir ahí del camino? Yo considero que cuando se tiene un movimiento de lucha de este tipo, se tiene que estar reevaluando continuamente, se tiene que estar retroalimentando, y una forma de retroalimentarlo pues sería recabar la opinión, en este caso de las bases, de los representados. Sí, efectivamente hay un acuerdo del Congreso, según se refiere, del Congreso General de Representantes, que es de los máximos órganos de gobierno del sindicato en este caso, pero un planteamiento por parte de las bases pudiera también ser correcto, ¿sí? Como para poder, en este caso, rectificar o ratificar
pues este esquema de lucha que se está haciendo. Esto inclusive pudiese legitimar más el movimiento. Esto no sucede solamente por parte del sindicato. Creo que en el caso también del Consejo Universitario, no sé hasta dónde, en qué facultades o institutos o escuelas se esté tomando en cuenta a los representados también, de tal manera que pues las bases o la comunidad luego a veces somos los que menos opinamos en ese sentido, ¿no? Sí, lo están llevando la batuta, aparentemente son los representantes, o sea, los delegados sindicales de cada una de Por las una secciones. parte, y los consejeros Y universitarios los por consejeros otra. universitarios, claro, en el caso de la autoridad. Pero en el caso del sindicato, creo que sería saludable para este movimiento legitimarlo, preguntándole nuevamente a las bases, a los trabajadores, a todos y cada uno de los profesores, qué camino, ¿no? Hay secciones que han estado por regresar a clases, se les ha reprendido, entonces esas voces creo que no han sido escuchadas ni han sido socializadas para que se tomara una determinación realmente por una u otra vía, ¿no? Mira, con respecto a eso, ya ha habido inclusive antecedentes. Sí, creo que es sano escuchar las voces todas. No necesariamente tienen que pensar o tenemos que pensar todos igual. En este caso sería muy sana una consulta a las bases. Quizás algunas secciones sí lo estén haciendo continuamente, en el caso de la nuestra no. Y creo que en el caso de muchas de ellas no lo están haciendo, toda la política le está llevando directamente el Consejo General, cosa que es su atribución, pero ya ha habido antecedentes en donde, o al menos conozco alguno, en donde se ha hecho la consulta a la base cuando ha habido algún acuerdo de Congreso. Digo, el caso más que se me viene a la mente, más reciente, fue cuando la consulta de 2016, en donde ya había un acuerdo del Consejo General previo, ¿sí?, con respecto a la reforma, ¿sí? Y durante la huelga, esa huelga de 2016 de Puertas Abiertas, por ahí circuló un documento en donde se infería, pues de alguna manera, iniciar los trabajos a esa reforma bajo ciertas tesituras de democracia, de inclusión, ¿sí? Pero eso se hizo a través de una consulta a las bases, cuando el Congreso había determinado que no se le entrara todavía. Entonces es un antecedente y un ejemplo de que en este caso pudiese, según mi percepción, hacerse un ejercicio de ese mismo tipo. Consultar a las bases, que opinaran. Yo creo que muchas voces se están quedando por ahí de lado, ¿sí?, ya que pues la mayoría no estamos participando directamente en las estrategias que se están siguiendo. Ni tanto por la autoridad como por el sindicato. Como por el sindicato. En ambas o sea, aquí tenemos que hacer hincapié en que la autoridad ha sido omisa a un compromiso que tuvo con el Congreso del Estado, o sea, transparentar los recursos, hacer una reingeniería y modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, que después a esto el rector manda un documento donde dice que se compromete a que esto va a ser así, pero siempre y cuando haya un consenso con toda la comunidad universitaria. Creo que es así, ¿no? El documento, que es un documento de marzo del año antepasado, ¿no? Bueno, de hecho el documento que se extiende por parte del sindicato, aquí lo tengo, está ahí en la página, y sí justamente hace referencia a que esa reforma pues tendría que ser integral, democrática, responsable, cosa que, bueno, no he visto que haya sucedido de esa manera. Creo que por parte de la autoridad se ha intentado incluir una reforma nada más en un solo sentido, que es el régimen de jubilaciones, entonces pues no es integral, ¿sí? Claro. Pero bueno, más allá de eso, voy a recordar lo que dijo un profesor por ahí de la escuela, pues que nos indiquen a los profesores que hemos hecho mal. No creo que seamos los causantes de esta situación en particular, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces hablamos de que aquí la autoridad nos ha prometido muchas veces que va a haber el pago, etcétera, etcétera, y finalmente ha incumplido desde el principio hasta la fecha, ¿no? Entonces, ellos fueron los que empezaron con el incumplimiento, o sea, la quincena que habíamos laborado, esa quincena no se pagó oportunamente, y después así subsecuentemente, o sea, el origen del conflicto es ¿no? O sea, la falta de pago, que tiene en situación muy, muy, muy crítica
fundamentalmente, pues por supuesto algunos profesores por los compromisos que tienen, y trabajadores, no solamente profesores, trabajadores administrativos, pero son 55,000 estudiantes que están pues padeciendo este paro de brazos caídos ahora por el pago, y realmente a veces ellos tienen una percepción de que los responsables somos los profesores y no la autoridad quien ocasionó esto, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, los estudiantes han sido muy pasivos, han sido muy omisos, han sido muy indolentes, etcétera. No ha habido pues una opinión, decir, maestros flojos, pónganse a trabajar, por ejemplo, ¿no? Podría ser una posición. La otra, autoridad, paguen a los maestros para que se normalice la situación de clases. Autoridad, porque dicen que no hay dinero, transparente en la información. Y bueno, hoy les dije a los alumnos que hicieran una investigación para que se dieran cuenta cuál es el origen de esto, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Auditoría Superior de Michoacán, que hubiera las irregularidades en las que había incurrido la universidad, y entonces salen por ahí notas de más o menos 1,000 millones de pesos, los que están pues no claros, ¿no?, de en qué se gastaron y cómo se gastaron, y creo que eso pues es una cosa que la autoridad debe de aclarar, y hay responsables, ¿no? Sí, mira, con respecto a eso, ese déficit o esa falta de aclaración de esos alrededor de 1,000 millones de pesos, pues sí los ha mencionado la Auditoría Superior de Michoacán y de la Federación. Desafortunadamente, pues yo no sé qué siga ahí. Esto, si son datos que se tienen, pues se debería actuar en consecuencia. Creo que esto a la comunidad lo que nos preocupa es exigir esa transparencia que ha faltado. Creo que ha faltado. Sí, no hay. A nosotros en realidad no conocemos los datos que se estén manejando ahí, ¿sí? Pero sí creo que nos ha faltado transparencia en ese sentido, ¿no? No sabemos realmente de qué se gasta, ve uno las páginas de la universidad y pues está así en cifras macroscópicas, y para los que luego no conocemos mucho de finanzas, pues menos, ¿no? Sí. ¿Qué seguiría desde tu punto de vista, para los sindicatos, para los trabajadores, para los estudiantes y para la autoridad? Yo creo que tiene que haber pues diálogo, consenso. O consenso es muy complicado, pero sí por lo menos buscar acuerdos conjuntos. Ahorita que mencionabas a los estudiantes, efectivamente sus demandas y su percepción puede ser respetable. Ellos tienen un tipo de necesidad y un derecho. En el caso de nosotros como trabajadores académicos, pues también tenemos un derecho que no se ha cubierto, y también posiblemente nuestra óptica es nuestro derecho también es respetable, ¿sí? Yo creo que en este caso, en el sector estudiantil ha ocurrido lo que ocurre también en el sector académico. Quizás habemos algunos que andamos por ahí intentando plantear esquemas, soluciones que pueden o no ser correctas, ¿sí? En el caso de los estudiantes, pues también andarán algunos pocos, pero si nos vemos en las comunidades en su conjunto, la mayoría estamos a lo mejor en una zona de confort, pasivos, no actuamos, y por lo pronto quizás esto vaya más allá de la falta de pagos o de la falta de clases, ¿sí? Quizás esta sea un tipo de esquema que está más bien amenazando a la educación pública, así lo veo. No es solamente aquí en la Universidad Michoacana, ni en el estado de Michoacán, ¿sí? Ya se tiene por ahí referencia de otros estados en donde hay conflictos similares con otras universidades. Sí, específicamente en la Nayarit, Estado de México y de Morelos, tiene exactamente el mismo problema. Falta de pago, y entonces hay paro, y etcétera. A diferencia de la de Nayarit, donde los estudiantes, la federación, estudiantes nayaritas, han salido a la calle a exigir el presupuesto. ¿Qué te quieres pedir, Nicolás? Pues justamente con eso, creo que aquí ha faltado liderazgo por ambas partes, tanto por nuestro representante de la autoridad y considero que tanto por nuestro representante del sindicato.
Creo que no ha habido liderazgo en ninguno de los dos casos como para poder plantear una solución y deslindar también las responsabilidades en cada sector. Pues sí, esperemos que esto se resuelva pronto, pero creo que hace falta que nos movilicemos, que hagamos algo, porque no podemos esperar a que venga la solución del cielo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Buen día. Voces de Cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.